Ilustrísimo Señor Deán de esta Santa Iglesia Catedral Primada, celebrante, reverendos sacerdotes de la Archidiócesis Hermana de Valencia, que concelebráis aquí con nosotros esta mañana, bienvenidos, y bienvenido también el grupo de matrimonios de Valencia del Apostolado de la Oración, ¿no? Grupo de matrimonios de Apostolado de la Oración que participáis en esta Eucaristía. Reverendo diácono asistente de la Archidiócesis hija de Madrid, porque Madrid es hija de Toledo. Bienvenido, y también con un grupo de fieles que nos acompañan en esta Eucaristía de la parroquia de la Alameda de Osuna, ¿no es así? Pues bienvenidos también, venís a esta catedral que es madre para vosotros, puesto que, como sabéis, la Iglesia Particular de Madrid nació precisamente de la Archidiócesis de Toledo a finales del siglo XIX. Vida consagrada, queridos hermanos y hermanas. Como decíamos al comienzo de la celebración, estamos ya en las últimas etapas de nuestra peregrinación, de nuestro itinerario cuaresmal. Este tiempo precioso, rico de espiritualidad y rico en la escucha de la palabra de Dios, que nos prepara para celebrar lo que es el núcleo del año litúrgico y el núcleo de nuestra fe, el misterio pascual de Jesús, es decir, su muerte y resurrección. En este quinto domingo de Cuaresma, como han escuchado, hemos interrumpido la lectura casi continua que hacemos en este año del Evangelio de Lucas y hemos escuchado un pasaje del Evangelio de San Juan. Yo creo que hay como una línea transversal que recorre hoy la liturgia de la palabra, las lecturas que hemos escuchado. La primera lectura del libro de Isaías, del segundo Isaías, el pueblo de Israel experimentaba una situación de crisis religiosa y de crisis sociopolítica, porque estaban en el destierro, habían perdido la tierra de promisión, el templo había sido destruido, signo de la presencia de Yahvé Dios en medio de su pueblo. Entonces viene al pueblo la crisis de fe, le viene la crisis también de su identidad. ¿Es que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Es que ya no somos el pueblo de la alianza y por eso estamos aquí perdidos en el exilio? Entonces se aferran al pasado para hacer memoria de lo que Yahvé Dios había hecho con ellos, y recuerda la travesía del Mar Rojo, recuerda la salida de Egipto, momento constitutivo de identidad para el pueblo de Israel. Y el profeta hace un anuncio y les dice que no solamente hagan memoria del pasado, sino que se abran en esperanza al futuro. Porque si fue un hecho prodigioso que Yahvé Dios les permitiera la travesía del Mar Rojo, va a hacer otro hecho más prodigioso, que es que en el desierto hará un río para que vayan. Hace alusión a esa vuelta del pueblo de Israel a la tierra prometida, a la ciudad de Jerusalén, por intervención de Dios. Por lo tanto, no es solamente quedarse anclados en el pasado para hacer memoria de lo vivido, sino abrirse en esperanza, porque la acción de Dios sigue activa en el pueblo. Y esa realidad de la vuelta, del éxodo, es solamente un anticipo, una figura, un signo, como decían los santos padres, del que va a ser la acción más prodigiosa de Dios en medio de los hombres, en medio de la humanidad, que será la encarnación, el ministerio, la muerte y resurrección de la palabra hecha carne de su Hijo Jesús. Ese Jesús que Pablo, en la segunda lectura que hemos escuchado de la carta a los Filipenses, presenta como el centro y el momento fundamental de su vida. Dice que conocer a Cristo es lo principal y todo lo demás lo considera pérdida, lo considera sin valor frente a esa experiencia fundamental que Pablo ha hecho de conocimiento de Jesús resucitado. Hay que anotar que ese conocer en la Biblia no se refiere solamente a lo que entendemos nosotros por conocer, una acción meramente intelectiva, teorética, por influjo de la filosofía griega, sino que ese conocer en la Biblia hace mención a una experiencia existencial, total, integral de la persona,
ante la palabra de Dios, en este caso ante el acontecimiento de Jesucristo. Y eso es lo que le lleva a Pablo también a una actitud de esperanza, a querer vivir según consecuencia de ese encuentro vital y existencial con el Señor. Benedicto XVI, el Papa sabio, decía que uno no es cristiano por saberse una doctrina teológica de memoria. Uno puede saberse el catecismo de memoria y no ser cristiano, tener solamente un conocimiento histórico, intelectivo de esos dogmas de fe. Tampoco decía Benedicto uno es cristiano solamente por un código de conducta, es decir, una moral o una ética si quieren, sino que el fundamento y la radicalidad del ser cristiano es hacer esa experiencia con Jesucristo, como decía Pablo en la carta a los filipenses. Sí, de esa experiencia sin duda, de ese ser si se sigue, tiene como consecuencia un actuar, una moral. Pero si ponemos la moral sin hacer previamente esa experiencia del ser, no tendrá sentido la moral cristiana. ¿Ustedes por qué están hoy aquí en la Eucaristía? Pasando un poco de fresco y de incomodidad, en vez de estar visitando Toledo, porque son cristianos, porque reconocen el valor de la Eucaristía dominical, reconocen el valor de la escucha de la palabra y están aquí. Pero si no tuvieran esa convicción, no tendría sentido estar aquí. Sería más divertido que estuvieran paseando por Toledo o visitando los monumentos. Por lo tanto, primero es ese aprender, a acoger, dejarse interpelar por el acontecimiento renovador de Jesucristo. Y en el Evangelio hemos escuchado ese pasaje de la adúltera. Dice el evangelista que cuando presentan ese caso a la mujer, no era tanto porque les importara la ley, ni mucho menos la mujer, sino querían poner a prueba a Jesús, a ver qué él decía, si violaba la ley o no la violaba, y tener así una prueba más para condenarle, o si mostraba la misericordia, la acogida que había proclamado en su mensaje ante una situación práctica, concreta. ¿Y qué hace Jesús? Jesús coloca a sus interlocutores ante su propia conciencia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Un examen de conciencia de cada uno de nosotros de la realidad y la sinceridad de nuestra vida ante Dios y ante la palabra de Dios. En esta Cuaresma hemos de confrontar nuestra existencia con la palabra de Dios. Y Jesús le interesa a la persona, sí, no aprueba la conducta que había llevado a cabo, pero le interesa salvar a la persona, ofrecerle su misericordia, su perdón y por lo tanto abrirle también un horizonte y un camino de esperanza para su vida. La existencia de esa mujer no se cierra en un acontecimiento negativo en el que había fallado a su matrimonio, sino que por la acción de Jesús, vete y en adelante no peques más, la abre de nuevo a una renovación de vida, a un seguir caminando en un futuro de esperanza y de encuentro con el Señor. Pues, queridos hermanos y hermanas, abrámonos también nosotros a esa esperanza del Señor, que es tanto como abrirnos a su perdón, a su misericordia, a su gracia. Esa gracia que es regalo pascual, que es fruto pascual de la Pascua, por la cual a todos nosotros nos hace hijos de Dios, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y como consecuencia de esa filiación compartida, tenemos el compromiso de la fraternidad vivida en la Iglesia, de la fraternidad vivida también y ser testigos de esperanza y de fraternidad en este mundo nuestro de hoy. Polarizado, dividido por guerras, por discordias. Aquí los que están más atrás no lo han visto. En esta columna tenemos una imagen de la Virgen, que es la que yo he incensado al principio, bajo la advocación Regina Pacis, Reina de la Paz. La he incensado también para impetrar la paz en Ucrania, en Tierra Santa, y en esos conflictos olvidados por los medios de comunicación que también existen en África y en otros lugares de la geografía planetaria. Pues un mundo que necesita esperanza,
y aquí en concreto en nuestro país necesitamos esperanza en nuestra sociedad. Una sociedad lamentablemente dividida, polarizada. No dejemos que esa división y esa polarización entre en la Iglesia, porque tenemos ese peligro y esa tentación de dejarnos polarizar en la Iglesia, de dejarnos dividir en la Iglesia. Pensemos en lo que nos une, pensemos que somos miembros de una familia de bautizados. Por supuesto que es bueno y rico la pluralidad y la diversidad, pero siempre que no ponga, que se lleve a un límite esa diversidad y esa variedad, que ponga el límite la unidad eclesial. Sigamos pidiendo, queridos hermanos y hermanas, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que tenga un restablecimiento pleno en su salud y pueda seguir pastoreando a la Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. No hay Iglesia de Jesucristo al margen de Pedro. Será otra cosa, pero no es la Iglesia de Jesucristo. Porque la Iglesia de Jesucristo solo y únicamente se fundamenta en Pedro y en sus sucesores. Como dice el Concilio Vaticano II, como principio de unidad y de comunión para las iglesias particulares. Pues queridos hermanos, asumamos hoy el compromiso de saber acoger el perdón de Dios para que seamos mensajeros y testigos de esperanza.